Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Campa Santos David Isaac. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud por parte de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me corresponde a mí el tema 3.1 que corresponde a cerebelo. Eh, Vamos. Bueno, primero, para empezar a hablar del cerebelo tenemos que hablar sobre sus generalidades. Comenzamos con que el cerebelo es una masa nerviosa voluminosa que forma parte del encéfalo. Como ya vimos en temas anteriores, cuáles son todas las partes que conforman el encéfalo. El cerebro, el puente, la protuberancia, eh, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, etc. Pero el cerebelo va a desempeñar un papel muy importante en el control de la postura y de los movimientos voluntarios. Ahorita vamos a ver un poco más detalladas sus funciones. Bueno, como les dije, en sus funciones vamos a tener varias y que son bastante importantes pues para nuestra vida diaria, vamos a decirlo de esa manera. Primero tenemos que el cerebelo se encarga del control de la postura y de los movimientos voluntarios, o sea, se encarga de mantenernos erguidos y de poder realizar movimientos voluntarios como escribir, caminar o correr. También influye de forma inconsciente en la contracción suave de los músculos voluntarios, o sea, hacer movimientos, pues, vamos a decirlo, suaves como lo menciona aquí la diapositiva. También se va a encargar de coordinar cuidadosamente las acciones de los músculos voluntarios, es decir, se va a encargar de realizar movimientos precisos y principalmente coordinados para poder realizar una función. También se va a encargar de ajustar los movimientos de los miembros iniciados por la corteza cerebral motora. Es decir, vamos a decir que va a modificar los movimientos que se generaron en la corteza cerebral motora. Los va a perfeccionar y para que así podamos realizarlos de una manera correcta. Sí, esta función se va a conectar con las otras que ya vimos y con las que vamos a ver. Participa en la planificación y programación de los movimientos voluntarios aprendidos y especializados. También va a intervenir en los movimientos oculares y va a participar en la cognición. Y bueno, la forma de disposición del cerebelo vamos a tener que es la parte más grande del romboencéfalo, es decir, de esta parte, y va a ocupar una posición posterior al cuarto ventrículo, que después en otros temas lo vamos a ver más a detalle. También va a estar posterior a la protuberancia y a la médula oblongada, también conocida como bulbo raquídeo. Estos dos temas ya los vimos en el día pasado. El cerebelo va a tener forma oval, como podemos observar en la imagen, y va a estar estrecho en su parte media. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en la anatomía del cerebro. Bueno, las partes del cerebelo, perdón, dije cerebro. Las partes del cerebelo vamos a tener que se va a reconocer una porción mediana denominada vermis, que va a ser esta que tenemos aquí, que esta vermis se va a dividir en una vermis estrecha y una vermis medial. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Y vamos a tener dos porciones laterales que van a ser los hemisferios cerebelosos. Vamos a tener un hemisferio cerebeloso izquierdo y un hemisferio cerebeloso derecho. ¿Sí? Las caras del cerebelo van a ser tres. Va a ser una cara superior, como podemos ver en la imagen de aquí, una cara inferior y una cara anterior. La cara superior va a ser convexa en sentido transversal y posterior. Va a presentar una línea media saliente anteroposterior que va a ser el vermis superior. Se va a extender por detrás de los colículos. La porción anterior del vermis se llama lígula y la más elevada va a recibir el nombre de culmen. Aquí tenemos el culmen y por acá tenemos a la língula. Sí, la cara superior de los hemisferios va a presentar una serie de surcos transversales que ahorita vamos a ver más a detalle. ¿Sí? Surcos o fisuras también reciben el nombre. Aquí tenemos una fisura primaria, una fisura horizontal y pues estas fisuras van a dividir al cerebelo en lóbulos, les voy adelantando. ¿Sí? En la cara inferior vamos a tener que esta va a ser convexa en todos los sentidos, tanto en su vermis como en sus hemisferios.
En la línea mediana va a haber una profunda depresión que va a recibir el nombre de vallécula del cerebelo. Se va a observar el vérmiz inferior o la úvula, ¿sí? Aquí, más voluminoso que la porción superior. En el tercio medio del vérmiz inferior se van a desprender dos prolongaciones que lo unen a los hemisferios cerebelosos y van a constituir a la pirámide. Entre la úvula y el cuarto ventrículo se va a ubicar un pequeño lóbulo mediano que va a recibir el nombre de nódulo. Aquí lo podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Aquí nódulo y aquí lo vamos a poder ver. Aquí vamos a poder ver la pirámide. Vamos a poder ver también pues el tuber y los lobulillos que ahorita les voy a hablar sobre ellos. Y pues de este nódulo se van a desprender dos láminas de sustancia blanca que van a encargarse de formar el velo medular inferior. Y bueno, pues en su cara anterior vamos a tener que esta cara es la única que no es una cara libre, es decir, va a tener relaciones con otras estructuras pues del encéfalo, ¿sí? Por esta cara van a emerger los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Que se van a encargar de conectar al cerebelo con el tronco encefálico. Vamos a tener tres pedúnculos, un pedúnculo cerebeloso medio, un pedúnculo cerebeloso superior y un pedúnculo cerebeloso inferior. De ahorita les voy a hablar más a profundidad sobre ellos. Para su mejor estudio se van a separar dos estructuras por la sección de los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Las porciones en las que se van a dividir van a ser dos porciones laterales y una porción mediana. Y bueno, hablando de estas porciones que ya les había mencionado sobre la cara anterior del cerebelo, vamos a tener las porciones laterales que van a estar constituidas por los hemisferios cerebelosos y la porción mediana o fastigio va a corresponder al cuarto ventrículo, que esta porción va a tener tres porciones, una porción superior, una porción intermedia y una porción inferior. Y bueno, las divisiones del cerebelo, esto se hace pues también para su mejor interpretación y estudio. Y vamos a tener que esta superficie va a estar atravesada, como ya les había mencionado anteriormente, por una serie de surcos transversales, ¿sí? O fisuras también, que van a formar las fisuras del cerebelo y se van a dividir en tres territorios principales, estos surcos van a dividir al cerebelo en tres territorios, en lóbulos, en lobulillos, en folias o también llamadas láminas, ¿sí? Ahorita les voy a hablar más a profundidad de cada uno de ellos. Y bueno, hablando sobre los surcos cerebelosos, vamos a tener que estos son curvilíneos, van a ser concéntricos a la circunferencia y van a variar en su profundidad y tamaño. Van a existir surcos profundos que llegan hacia la sustancia gris del cerebelo, que ahorita la vamos a mencionar también, y vamos a tener surcos más superficiales. El surco más importante va a ser la fisura horizontal que vamos a poder ver en esta imagen, que va a estar originada en la parte lateral a nivel del pedúnculo cerebeloso medio. Aquí no se alcanza a ver porque esta es una vista anterior, y esta va a continuar su camino hacia el flóculo, que tampoco podemos ver en esta porción. Y esta fisura horizontal se va a encargar de dividir al cerebelo en una porción superior y en una porción inferior. Eso es muy importante también. Y bueno, los lóbulos del cerebelo vamos a tener que estos van a ser tres principales. Va a ser un lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo flóculo nodular, que también se les va a conocer con otros nombres que ahorita vamos a abordar. Bueno, primero vamos a hablar sobre el lóbulo flóculo nodular, o también denominado arquicerebelo. Esta es la porción más profunda del cerebelo y va a guardar relación con el bulbo raquídeo. Se le conoce, como ya les mencioné, como arquicerebelo o también como cerebro vestibular, y va a tener como función controlar el equilibrio. Esta porción va a estar situada posterior a la fisura óvulo-nodular, ¿sí? Que es una de las fisuras que vamos a ver, que vamos a mencionar también. Sí, este arquicerebelo se le conoce pues como el cerebelo más antiguo. Bueno, tenemos al lóbulo anterior o paleocerebelo, que este va a estar formado por la língula, el lobulillo central y el culmen, que ahorita les voy a hablar sobre estos, ¿sí?
Este lóbulo, como ya les mencioné, corresponde al palio-cerebelo y va a tener como función controlar el tono muscular y las funciones vegetativas, perdón. Esta está en la superficie superior del cerebelo y va a estar separado del lóbulo medio por la fisura prima o fisura primaria, que ya se las había mencionado en una imagen anteriormente. Y por último vamos a tener al lóbulo posterior o neocerebelo. Este se le conoce también como nuevo cerebelo. Este va a estar situado detrás del surco primario y va a corresponder, como ya les dije, al neocerebelo y va a tener la función de controlar la motilidad voluntaria, es decir, todos los movimientos pues, que realizamos voluntariamente. Esta va a ser la parte más grande del cerebelo y va a estar situado entre la fisura úvulo-nodular y la fisura primaria. Y es esta porción que vemos aquí marcada con el número 3. Como podemos ver, es la más grande, es la que más ocupa espacio en el cerebelo y pues es la que tiene una de las funciones pues, más importantes de este órgano. Y bueno, como les decía, ya les voy a hablar sobre las fisuras cerebelosas. Aquí en esta imagen vamos a tener tres principales: una fisura prima o también llamada fisura primaria, una fisura horizontal y una fisura posterolateral. Estas fisuras se van a encargar de dividir al cerebelo en lóbulos, en los lóbulos que ya les mencioné anteriormente. ¿Sí? Y bueno, ya pasando a otra división más pequeña del cerebelo, vamos a tener los lobulillos cerebelosos, que estas van a ser divisiones de los lóbulos formadas por diferentes fisuras secundarias, o sea, van a ser fisuras diferentes a las tres que ya les mencioné previamente. Y vamos a encontrar 10 lobulillos cerebelosos. Primeramente vamos a encontrar los lobulillos anteriores, que van a estar marcados aquí por este recuadro verde y en este color naranja, ¿sí? Vamos a tener que a nivel del vermis superior, de delante hacia atrás, se van a encontrar la língula, que es esta porción, el lobulillo central y el culmen, ¿sí? Que es esta porción más grande. En la parte de los hemisferios o hemisférica vamos a encontrar a las alas del lobulillo central. Aquí podemos ver sus siglas, que son LC, a cada lado de los hemisferios. Y a los lados del culmen, perdón, aquí me confundí, es aquí las alas del lobulillo central aquí arriba. Y a los lados del culmen los lobulillos cuadrangulares, ¿sí? Que son estos que están ahora sí aquí en la porción más grande. Y entre estos lobulillos se van a encontrar las fisuras precentral y preculminar, que van a ser las dos fisuras que se van a encargar de formar estas separaciones de los lobulillos. Ahora, los lobulillos posteriores van a ser la siguiente división de los lobulillos del cerebelo, y vamos a encontrar que en el vermis superior se van a encontrar el declive y el folium, perdón, que es esta porción que encontramos aquí, marcada con la letra D, y el folium, esta porción marcada con la letra F. En el vermis inferior vamos a tener tres porciones, que va a ser el túber, la pirámide y la úvula, que esto ya se los había mencionado previamente. Ahora, en los hemisferios cerebelosos vamos a encontrar al lobulillo simple, que va a estar al mismo nivel que el declive. Vamos a encontrar el lobulillo semilunar superior e inferior, ¿sí? Este es el superior y este es el inferior. El superior está a nivel del folium y el inferior está a nivel del tuber. Vamos a tener el lobulillo grácil, que va a estar a nivel de la pirámide. El lobulillo digástrico, que también va a estar a nivel de perdón, de la pirámide. Y vamos a tener por último a la amígdala cerebelosa, que va a estar a nivel de la úvula. ¿Sí? Y las fisuras que van a delimitar estos espacios van a ser la fisura secunda o postpiramidal. Y bueno, ya por último vamos a tener la tercera división de los lobulillos, y que van a constar de los lobulillos nodulares y floculares, que estos se van a tomar en cuenta como uno solo y van a recibir el nombre del lobulillo flóculo nodular, ¿sí? El nódulo es el que se encuentra en la porción del vermis y los flóculos en la porción de los hemisferios cerebelosos.
Y bueno, pues aquí tenemos una imagen más ampliada de estos lobulillos. Sí, aquí vamos a encontrar a la língula, al lobulillo central, vamos a encontrar al culmen, vamos a encontrar a las alas del lobulillo central, al lobulillo cuadrangular, vamos a encontrar aquí al declive, al, al lobulillo simple, a la lámina, al lobulillo semilunar superior, al tuber que está aquí en la porción del vermis, al lobulillo semilunar inferior que está en esta porción, a la pirámide, al lobulillo digástrico, a la úvula, a la amígdala, al nódulo y al flóculo. Aquí tenemos la fisura úvulo-nodular. Vamos a tener aquí a la fisura horizontal, que es toda esta que encontramos aquí. Y pues pasamos a lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura general del cerebelo. Hablando generalidades sobre la estructura del cerebelo, vamos a encontrar que este se va a componer de una cobertura externa de sustancia gris, ¿sí? Que podemos ver que está marcada en esta porción roja, ¿sí? Esta porción roja, que va a ser denominada corteza, que esta corteza se va a dividir en tres capas que ahorita las vamos a mencionar, y una capa interna que es esta, en color amarillo, que va a estar compuesta por sustancia blanca. ¿Sí? En la sustancia blanca interna de cada hemisferio vamos a encontrar tres masas de sustancia gris que van a formar los núcleos intracerebelosos que ahorita también vamos a abordar. Y bueno, hablando sobre la estructura de la corteza cerebelosa, vamos a tener que esta es una lámina grande con pliegues situados en un plano coronal. Cada pliegue, denominado folia o lámina, va a contener en su centro un centro de materia blanca que va a estar cubierto por una superficie de sustancia gris. El aspecto ramificado central de estas folias que les había mencionado se le va a conocer como árbol de la vida. Sí, aquí podemos ver, si le echamos un poco de imaginación, como sus ramitas y cosas así. Y bueno, la sustancia gris de la corteza se va a dividir en tres capas principales que ya les había mencionado previamente, que va a ser la capa externa o molecular, la capa media o de Purkinje y la capa interna o granulosa, que cada una de estas va a tener características diferentes. Empezando con la capa externa o molecular, esta capa va a tener dos tipos de neuronas principales, una capa de células estrelladas externas y las células en cesta internas. Estas neuronas se van a hallar diseminadas en arborizaciones dendríticas y también van a tener numerosos axones finos, que estas van a tener un trayecto paralelo al eje largo de las láminas. Entre esas estructuras se encuentran células de sostén denominadas células neurogliales. Sí, aquí en esta imagen podemos ver marcada la capa, este, la, la capa molecular. Aquí vamos a tener las células estrelladas que les había mencionado y aquí vamos a tener las diferentes arborizaciones dendríticas tanto de las células estrelladas como de otras células que provienen de capas más hacia abajo, ¿sí? Y bueno, después sigue la capa media de Purkinje, que esta capa va a estar formada por neuronas grandes de Golgi tipo 1. Estas van a tener forma en frasco y van a estar dispuestas en una sola capa, como podemos ver aquí en esta imagen. Sí, aquí se van dispersando por una sola capa. En un plano transversal a la lámina, las dendritas de estas células pasan a la capa molecular. Era lo que les mencionaba anteriormente, que estas van a mandar arborizaciones dendríticas hacia la capa molecular y que estas van a experimentar pues una ramificación difusa. Las ramas primarias y secundarias van a ser lisas y las ramas subsiguientes van a estar cubiertas por espinas dendríticas gruesas y cortas también. En la base de la célula de Purkinje nace un axón que va a pasar a través de la siguiente capa que les voy a mencionar, que va a ser la granular, y va a penetrar la sustancia blanca hacia los núcleos cerebelosos. Y bueno, por último tenemos la capa interna o granulosa, que esta va a ser una capa granular de células pequeñas, como podemos ver aquí. ¿Sí? Cada célula, va a dar lugar a 4 o 5 dendritas nada más, a diferencia de las de Purkinje, que esas dan numerosas ramificaciones sí, arborizaciones, que van a tener terminaciones en forma de garra, que estas van a establecer un contacto sináptico con fibras musgosas, que ahorita les voy a mencionar después. Las fibras paralelas van a ser perpendiculares a las prolongaciones dendríticas de las
de las células de Purkinje. Y aquí se van a encontrar células neurogliales de sostén que van a estar diseminadas por esta capa. Y las células de Golgi van a estar distribuidas en la capa granular y sus dendritas se van a ramificar hasta la capa molecular, que era lo que les mencionaba también anteriormente. Sí, aquí tenemos una imagen más ampliada, la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. Aquí tenemos un corte, una microfotografía. La capa molecular, la célula de Purkinje, que vemos que es una célula bastante grande, que va a emitir varias arborizaciones, y la capa granulosa, que son células pequeñas y pues que tiene un aspecto granuloso, de ahí su nombre. Y bueno, ya pasando a otro tema que son las áreas funcionales de la corteza cerebelosa, vamos a tener que esta se va a poder dividir en tres áreas funcionales. En la corteza del vérmix, que va a influir en los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas, e inmediatamente lateral del vérmix se va a encontrar la zona intermedia del hemisferio cerebeloso, que esta se va a encargar de controlar los músculos de las partes distales de los miembros, es decir, los de las manos y los pies. Y por último, el área lateral de cada hemisferio cerebeloso va a intervenir en la planificación de movimientos secuenciales del cuerpo completo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento. Si este es como el inspector que está viendo que todos los impulsos del cerebelo vayan de manera correcta, vamos a decirlo así. Y bueno, ya pasando a la sustancia blanca o capa interna del cerebelo, vamos a tener que en el vermis va a existir una pequeña cantidad de sustancia blanca y se va a conocer también como árbol de la vida. Va a existir una gran cantidad de sustancia blanca en cada uno de los hemisferios cerebelosos, a diferencia de en el vermis, que solamente es una porción pequeña. La sustancia blanca del cerebelo se va a contener tres tipos de fibras: las fibras intrínsecas, las fibras aferentes y las eferentes. Y dentro de la sustancia blanca vamos a tener núcleos o acúmulos de sustancia gris que van a recibir el nombre de núcleos intracerebelosos. Y bueno, hablando sobre las fibras intrínsecas de la sustancia blanca, estas no van a salir del cerebelo, sino que van a conectar diferentes regiones en el órgano. Algunas de estas van a conectar láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado, y otras van a conectar los dos hemisferios cerebelosos, el uno con el otro. Vamos a tener las fibras aferentes, que estas van a formar la mayor parte de la sustancia blanca y se van a continuar hasta la corteza cerebelosa. Van a penetrar en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Y las fibras eferentes, que van a constituir la salida del cerebelo y van a comenzar como axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. La gran mayoría de estos axones de las células de Purkinje van a llegar a las neuronas de los núcleos cerebelosos y establecen sinapsis con ellas, era lo que les decía anteriormente. Los axones de las neuronas después van a salir del cerebro. Y bueno, ya hablando sobre los núcleos intracerebelosos, vamos a tener que estos van a ser 4 masas de sustancia gris que van a estar incluidas en la sustancia blanca, a cada lado de la línea media, o sea, de esta línea una línea imaginaria, vamos a decirlo así. De lateral a medial vamos a encontrar el núcleo dentado, aquí, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el fastigio, que este va a ser el más grande, por así decirlo. Y los núcleos intracerebelosos van a estar compuestos de neuronas grandes multipolares, con dendritas ramificadas simples. Estos van a formar, bueno, los axones de estos van a formar la salida en los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Bueno, hablando sobre el núcleo dentado, vamos a tener que este va a ser el más grande, ahí me confundí con el otro. Este va a ser el más grande y va a tener forma de una bolsa fruncida. En su interior va a estar lleno de sustancia blanca constituida por fibras eferentes que van a dejar el núcleo a través de la abertura para formar una parte grande del pedúnculo cerebeloso superior. Después tenemos al núcleo emboliforme, que va a ser de forma oval y va a ser situado medial al núcleo dentado, cubriendo parcialmente su hilio, es decir, su salida, vamos a decirlo así. Y sus fibras van a salir por medio del pedúnculo cerebeloso superior. Después tenemos al núcleo globoso, que va a consistir en uno o más grupos redondeados de células en una posición medial al núcleo emboliforme. Sus fibras van a salir por medio del pedúnculo cerebeloso superior.
Y por último tenemos al núcleo del fastigio, que este se va a situar cerca de la línea media en el vermis y cerca del techo del cuarto ventrículo. Este va a ser más grande que el núcleo globoso. Sus fibras van a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y bueno, hablando sobre las uniones del cerebelo, que estos van a ser los pedúnculos que les estaba mencionando anteriormente, vamos a tener que se va a conectar por medio de la cara anterior del cerebelo, que va a estar conectado a la cara posterior del tallo cerebral por haces simétricos de fibras nerviosas, denominados pedúnculos cerebelosos superiores, inferiores y medios. Bueno, los pedúnculos cerebelosos superiores van a conectar al cerebelo con el mesencéfalo, este pedúnculo. Estos van a ser aplastados de adelante hacia atrás. En su interior van a estar situados, en el interior del cerebelo, perdón, van a estar situados arriba y medialmente a los pedúnculos cerebelosos inferiores. El borde medial va a corresponder al velo medular superior, que va a ser una laminilla nerviosa triangular. La parte medial va a ser libre y va a ayudar a formar la bóveda del cuarto ventrículo. Después tenemos a los pedúnculos cerebelosos medios, que estos van a ser muy voluminosos y van a conectar al cerebelo con el puente. Estos van a ser ligeramente aplastados de delante hacia atrás, oblicuos adelante, arriba y medialmente. Estos van a estar compuestos por 4 caras: una cara lateral, una cara inferior, una cara profunda y una cara superior. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Y por último tenemos a los pedúnculos cerebelosos inferiores, que estos se van a extender entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. En la primera parte de su trayecto van a recibir el nombre de cuerpos fusiformes, es decir, en la porción cerca del cerebelo, y van a ser paralelos al triángulo inferior del cuarto ventrículo. Y bueno, ya casi para terminar vamos a mencionar los mecanismos cerebelosos corticales. ¿Cómo se definen estos? Van a ser mecanismos básicos que han sido atribuidos a la corteza cerebelosa. Aquí es donde vamos a encontrar las fibras que les mencionaba, las fibras musgosas y las fibras trepadoras, que van a constituir las dos líneas principales de entrada a la corteza. Aquí podemos ver una fibra musgosa y una fibra trepadora. Estas van a tener un efecto excitador sobre las fibras de Purkinje, es decir, las van a estimular. Y bueno, comenzando con las fibras trepadoras, estas van a ser fibras terminales de los fascículos olivocerebelosos, que ahorita les voy a mencionar de ellos. Estos van a pasar a través de la capa granular de la corteza y van a terminar dividiéndose repentinamente en la capa molecular. Una única neurona de Purkinje va a establecer contacto sináptico con una fibra trepadora. Sin embargo, una fibra trepadora puede establecer contacto con 1 a 10 neuronas de Purkinje en la capa de células de Purkinje. Y después tenemos a las fibras musgosas, que estas van a ser las fibras terminales de todos los demás tractos aferentes cerebelosos. Estas van a tener múltiples ramas y van a ejercer un efecto excitador mucho más difuso. Una sola fibra musgosa puede estimular miles de células de Purkinje a través de las células granulosas. De aquí su efecto excitador mucho más difuso, es decir, tienen efecto sobre más neuronas. Y entre estas vamos a tener las interneuronas inhibidoras, que estas se van a encargar de delimitar un área de la corteza excitadora y de influir en el grado de excitación de las células de Purkinje, que van a estar producidas por las fibras trepadoras y musgosas. Estas células van a ser 3: las células estrelladas, las células en cesta y las células de Golgi. Aquí tenemos una célula en cesta, una célula estrellada, una célula de Golgi, y aquí tenemos una célula estrellada. Sí, estas van a funcionar pues como su nombre lo dice, como inhibidoras, o van a calcular qué tanto grado de excitación necesitan las células de Purkinje para poder realizar su función. Y bueno, vamos a tener también los mecanismos nucleares intracerebelosos, que estos van a funcionar por medio de los núcleos cerebelosos, que van a recibir información nerviosa aferente desde dos fuentes: los axones inhibidores de las células de Purkinje de la corteza y los axones excitadores, que van a ser ramas de las fibras trepadoras y musgosas aferentes en su camino a la corteza suprayacente. La información aferente desde los núcleos cerebelosos profundos va a dejar el cerebelo para ser distribuida hacia el resto del encéfalo y la médula espinal.
¿sí? Los principales neurotransmisores corticales cerebelosos vamos a tener que va a ser el glutamato, que va a funcionar como un transmisor excitador en las dendritas de las células de Purkinje. También otras fibras aferentes entrantes pueden liberar noradrenalina y serotonina en sus terminaciones, que posiblemente se cree que estas van a modificar la acción del glutamato sobre las células de Purkinje. Y bueno, ya hablando sobre las fibras aferentes cerebelosas, aquí vamos a tener 7 tipos de fibras aferentes cerebelosas. Por cuestiones de tiempo no se las voy a explicar a profundidad, pero ustedes pueden ponerle pausa al video y ver dónde se origina cada una, dónde es su destino y la función que va a cumplir cada una de ellas. ¿Sí? Y bueno, las vías aferentes desde la corteza cerebral van a enviar información del cerebelo por medio de 3 vías. Una vía córtico-pontocerebelosa, una vía cerebro-olivocerebelosa y la vía cerebro-retículo-cerebelosa. La importancia de estas van a ser que van a permitir la conexión entre el cerebro y el cerebelo. Por lo tanto, se van a encargar del control del movimiento voluntario. La información del inicio del movimiento en la corteza cerebral es comunicada al cerebelo, de forma que el movimiento pueda ser monitorizado y se pueden introducir los mensajes apropiados en la actividad muscular. Era lo que les decía anteriormente, que esto funciona como un inspector que va a evaluar la calidad de la información, si ésta se va a transmitir de manera correcta y en caso de que no, el cerebelo se encargue de modificar lo necesario para que pueda realizarse un movimiento adecuado. ¿Sí? Aquí tenemos las vías que les decía, una vía córtico-pontocerebelosa, una vía córtico-retículo-cerebelosa y una vía córtico-olivo-cerebelosa. ¿Sí? Aquí las tenemos en esta imagen. Sí, aquí tenemos a la corteza cerebral, todas van a partir de aquí y pues en la tabla que les mencioné anteriormente van a tener sus destinos y ahí lo pueden analizar mejormente. Y bueno, las fibras aferentes cerebelosas que van a provenir de la médula espinal van a ser de 3 vías, un fascículo espinocerebeloso anterior, un fascículo espinocerebeloso posterior y un fascículo cúneo-cerebeloso. También otra vía que tenemos aquí van a ser fibras aferentes desde el nervio vestibular, que tenemos aquí. ¿Sí? Y aquí su importancia va a ser que la médula espinal va a enviar por medio de estos fascículos receptores sensitivos somáticos. ¿Sí? Aquí tenemos en una imagen más ampliada los fascículos espinocerebeloso anterior, el posterior y el fascículo proveniente del nervio vestibular. Y bueno, ya por último tenemos las fibras eferentes cerebelosas, que estas van a ser todas las señales que van a salir desde la corteza a través de los axones de las células de Purkinje. ¿Sí? Y la mayoría de estas van a ser sinapsis en las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos, que era lo que les mencionaba anteriormente. Sí, que estas salen desde la capa de células de Purkinje, su axón atraviesa toda la corteza y toda la sustancia blanca hacia los núcleos cerebelosos. Sí, así van a formar todo el flujo eferente del cerebelo. Las fibras eferentes van desde el cerebelo y van a conectar al núcleo rojo, al tálamo, al complejo vestibular y a la formación reticular. Sí, aquí en esta tabla tenemos las cuatro vías eferentes, que va a ser la globoso emboliforme rubal, la dentoftálmica, la fastigio vestibular y la fastigio reticular. Más o menos por su nombre se pueden dar una idea de dónde se originan y cuál va a ser su destino. ¿Sí? Aquí les digo también por cuestiones de tiempo, ustedes pónganle pausa al video y ya pueden analizar cada una de las funciones, dónde se originan y su destino. Sí, aquí en esta imagen vamos a tener todas las vías, perdón, la vía dentoftálmica, la vía globoso emboliforme rubal, la vía fastigio vestibular y la vía fastigio reticular, ¿sí?
Bueno, aquí están mis referencias y pues espero que les haya quedado claro el tema. La verdad sí me quedó un poco largo el video, pero pues espero que le entiendan al tema y si tienen alguna duda o alguna aportación, pues no duden en decírmelo. Sí, aquí están las referencias. Y pues muchas gracias. Hasta pronto.